Bueno, continuando con los temas, vamos a entrar a un tema que titula Evaluación secundaria, proceso diagnóstico. ¿Ya? Aquí, bueno, voy a tratar de darles una idea en qué consiste el diagnóstico. Les he ido mandando algunos casos clínicos donde una gran mayoría no ha contestado bien, ¿ya? O sea, no ha hecho buenos diagnósticos. Entonces, una vez que terminemos este tema, yo les voy a volver a mandar estos casos clínicos como trabajo prácticamente, donde lo que quiero que hagan es llegar a un diagnóstico, ¿ya? Solamente el diagnóstico, porque en las condiciones de alto riesgo hemos tratado de que ustedes hagan diagnósticos, justifiquen el diagnóstico, hagan tratamiento y demás. Pero ahora lo que quiero solamente es que hagan el diagnóstico, nada más que el diagnóstico, ¿ya? Bueno, entonces, una vez que los pacientes hemos tratado de solucionar las urgencias, las situaciones que pongan en riesgo la vida, es decir, hemorragias, obstrucciones y demás situaciones que puedan llegar a matar al paciente, pues cuando ya vemos que el paciente no tiene ninguna de estas cosas, lo que tenemos que hacer ahora es analizar totalmente al paciente, ¿ya? Y al analizarlo totalmente, vamos a llegar a un diagnóstico, ¿ya? O sea, mientras el paciente no tenga una situación de emergencia, miren, si el paciente está con una amputación, pues me voy a ir directo a la amputación, a parar la hemorragia, ¿verdad? Le voy a hacer un torniquete y demás. Una vez que yo termine de hacer el torniquete, pues ahora tengo que evaluar al paciente en su totalidad. Y una vez que lo evalúe en su totalidad, tengo que llegar a un diagnóstico. ¿Ya? A eso me refiero. Si hay una situación de emergencia, primero resuelvo la emergencia. ¿Ya? Pero cuando ya no hay una situación de emergencia o algo que ponga en riesgo la vida del paciente, entonces tengo un poco más de tiempo para poder evaluar al paciente en su totalidad. Bueno, ¿qué es el diagnóstico? El diagnóstico es una operación mental. Es algo que nosotros lo hacemos en nuestra mente. Analizamos, procesamos y prácticamente tenemos que llegar a una conclusión. ¿Ya? Les he mandado casos clínicos donde muchos, cuando he pedido diagnóstico, me han puesto diagnóstico, por ejemplo, pulso acelerado. Por ejemplo, otro diagnóstico era disnea respiratoria. Estos prácticamente son signos. Estos no pueden de ninguna forma ser diagnóstico. El diagnóstico siempre identifica un proceso patológico. Cuando hablamos de diagnóstico, prácticamente lo que nosotros con el diagnóstico lo estamos consiguiendo es decir quién es el culpable de todas las molestias que tenga el paciente. ¿Ya? ¿Quién es el responsable? ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer recogiendo datos. Entonces, prácticamente es como una especie de computadora. Nosotros metemos datos a nuestro cerebro, analizamos esos datos y llegamos a una conclusión. ¿Ya? ¿De dónde vamos a conseguir estos datos? Nosotros los vamos a conseguir a través de dos métodos. El primer método es el interrogatorio y el segundo método es el examen físico. ¿Ya? En el interrogatorio yo pregunto, yo le voy a preguntar al paciente todo, cómo se llama, qué le duele, qué está sintiendo y demás. ¿Ya? Al preguntarle al paciente, lo que la mayor parte voy a conseguir son síntomas. Son cosas que el paciente siente y él me va a expresar estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, la debilidad, por ejemplo, la dificultad respiratoria. Eso me va a expresar el paciente, ¿ya? Una vez que yo haga el interrogatorio, yo voy a hacer el examen físico. Le voy a revisar al paciente en su totalidad. Ahora sí lo revisamos todo. Le revisamos de la cabeza hasta los pies, prácticamente, ¿ya? Bueno, una vez que yo haga estas dos cosas, con estas dos cosas voy a llegar a un diagnóstico. Y una vez que tenga el diagnóstico, pues voy a hacer el tratamiento. ¿Ya? Así funciona. Nos hemos adelantado con los casos clínicos de condiciones de alto riesgo para tratar de que ustedes analicen, piensen y demás, ¿no? Pero vamos a volver a repetir estos casos. Y con esto, ¿qué estamos haciendo prácticamente? Lo que hacemos es una historia clínica.
Eso es lo que hacemos. Pero, lógicamente, estando en la calle, haremos una historia clínica que la vamos a memorizar, la vamos a tener en nuestra mente. Ya que en un hospital hacemos la historia y la plasmamos en un papel, en un documento. Pero estando en la calle, pues yo lo voy a ir memorizando y demás. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer, decíamos, es hacer un interrogatorio, ¿verdad? El interrogatorio, lógicamente, tiene que ser dirigido, es decir, al problema que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, si el paciente presenta dolor en la región cardíaca, bueno, pues yo ya estoy pensando más o menos en un infarto, ¿no? Mis preguntas van dirigidas al infarto, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo antes? Si es primera vez, qué siente, bueno, y demás relacionadas con el infarto, ¿no? Porque también puedo preguntar un montón de otras cosas en el interrogatorio, ¿verdad? Relacionados, por ejemplo, el paciente refiere dolor en el pecho. Yo podría preguntar si no le duelen sus pies, que no tendría mucho sentido. Estamos en la calle y hay que tratar de hacerlo lo más breve posible, ¿ya? Entonces les vuelvo a recordar, con el interrogatorio lo que hacemos es buscamos síntomas. Los síntomas son manifestaciones subjetivas. ¿Qué quiere decir subjetivo? Pues son cosas que nosotros no podemos ver, no podemos medir y que el paciente nos va a expresar en una gran mayoría, ¿ya? Hay algunos síntomas que a momentos se vuelven signos, ¿ya? Pero cuando uno habla de síntomas, son cosas que el paciente siente, viene de sentimiento, de sensación, síntomas. Por ejemplo, el dolor de cabeza, la cefalea. La cefalea es un síntoma. Nosotros no podemos ver la cefalea, ¿verdad? El dolor del pecho es un síntoma. Lógicamente, el paciente se está agarrando acá y podríamos suponer de que le está doliendo el pecho, ¿no? Pero estamos suponiendo. Mientras no le preguntemos, pues no estamos seguros. Tal vez el paciente está escondiendo algo, bueno, o cosas así, ¿no? Entonces, los síntomas son cosas que el paciente siente. Por ejemplo, el dolor, ¿ya? Por ejemplo, la debilidad que vimos en las hemorragias. El paciente está totalmente débil. El mareo, la sensación de que todo se está moviendo, ¿verdad? Por ejemplo, otro de los síntomas que vimos es la dificultad para respirar, ¿no? Entonces son síntomas, son cosas que nosotros no podemos ver ni tocar, que el paciente nos va a decir. Entonces lo primero que hacemos es preguntarle, ¿ya? Miren, el paciente refiere dolor en el pecho. Entonces, sería totalmente ilógico que yo diagnostique dolor en el pecho. No puedo pues diagnosticar dolor en el pecho. Entonces, yo en base a todo lo que encuentre tendré que llegar a una conclusión, ¿ya? Podré decir infarto de miocardio, si se relaciona con un infarto, ¿verdad? O podré decir, qué sé yo, una contusión torácica, o podré decir una artritis, o podré decir unas mialgias, bueno, o algún otro cuadro relacionado con un dolor en el pecho, ¿verdad? O una angina, demás, ¿no? Entonces tengo que relacionarlo. No puedo dar varios diagnósticos, ¿ya? Si bien en mi mente, una vez que yo estoy viendo a este paciente, yo voy pensando en varios diagnósticos, desde un infarto, desde una angina, desde un extrasístole, y también pues, un paciente simplemente ansioso, que también en algunos casos se da, ¿no? Entonces, yo tengo que llegar a una conclusión, tengo que llegar lo más exacto posible a un diagnóstico, ¿ya? O sea, mi primer diagnóstico. Entonces, por todo lo que he visto, yo pienso que es un infarto. Ese es mi primer diagnóstico. Pero mi segundo diagnóstico podré poner, pues si quieren, bueno, pues angina de pecho u otro diagnóstico. Pero tengo que tener uno principal en base a los signos y los síntomas. ¿De acuerdo? Miren, el paciente refiere un dolor en el pecho. Yo no podría decir diagnóstico, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar. Pero es una opción. También se puede llegar a un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Pero tengo que tener datos, síntomas y signos que me corroboren un tromboembolismo pulmonar. No puedo lanzar diagnósticos al azar,
tengo que tener una base, una base en el antecedente, en los síntomas, en los signos, algo que he encontrado para que me haga pensar en un tromboembolismo pulmonar. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos que hacer un interrogatorio, dijimos, ¿no? Vamos a hacer también un examen físico. Y vamos a hacer un examen físico, en este caso, como el paciente no está en una urgencia, en una emergencia, pues ahora vamos a hacer un examen físico más completo. Vamos a mirar en su totalidad al paciente, totalmente todo el organismo. Después vamos a empezar a evaluar al paciente por segmentos, es decir, cabeza, ojos, nariz, boca, cuello y demás, cada una de las partes, ¿no? Buscando signos. Con el examen físico yo busco signos, ¿ya? Los signos son manifestaciones objetivas, son cosas que yo puedo ver, que puedo tocar, que en algunos casos puedo olfatear o puedo escuchar, ¿ya? Entonces, esos son los signos. Por ejemplo, la taquicardia. El pulso está acelerado, ese es un signo. Por ejemplo, la cianosis, la coloración azulada de los labios, es un signo. Entonces, yo voy a buscar signos en el examen físico, pero de ninguna forma puedo pues diagnosticar, por ejemplo, taquicardia. La taquicardia no es un diagnóstico, prácticamente es un signo, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría siendo el diagnóstico? Si quieren, el diagnóstico es la conclusión de todo, ¿verdad? Vendría siendo como decir el conjunto de signos y síntomas. ¿Qué es una enfermedad? Es el conjunto de signos y síntomas. Entonces, esa es una enfermedad. Y al hablar de enfermedad, hablamos de un diagnóstico, ¿ya? Entonces, les vuelvo a recordar, no podemos poner, por ejemplo, la disnea. La disnea es una dificultad para respirar. No puedo poner diagnóstico disnea. La disnea es un síntoma y a momentos un signo, pero de ninguna forma es un diagnóstico, ¿verdad? Es como querer poner diagnóstico dolor de cabeza. No hay, ¿cómo voy a poner dolor de cabeza de diagnóstico? Entonces tengo que ver la causa, ¿ya? Por ejemplo, diré hipertensión arterial. La hipertensión produce dolor de cabeza, ¿verdad? Bueno, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, también dentro de la historia clínica, dentro de lo que estamos haciendo, tenemos que averiguar antecedentes, antecedentes en el paciente, ¿no? Y entre los antecedentes más importantes, pues vamos a averiguar todos estos. Y todos estos están dentro de un mnemotécnico que se llama AMPUE. Si nos acordamos de AMPUE, nos acordamos de todo, ¿no? A, alergias. M, medicamentos recibidos. P, enfermedades del pasado. U, último alimento recibido. Y E, eventos que llevaron al problema actual. ¿Ya? Son los antecedentes más importantes que no podemos dejar de preguntar al paciente. Alergias, lógicamente, ¿verdad? Medicamentos recibidos, les comento de que cerca de un 80 a 90% de la población consume medicamentos, entre calmantes, antibióticos, vitaminas y demás. Hay veces el paciente presenta las molestias por el medicamento. Por ejemplo, una escena muy común son los diabéticos que toman medicamentos para bajar el azúcar, ¿no? El paciente diabético se toma su medicamento y se olvida de comer. Se sale a la calle y en la calle pierde el conocimiento porque el medicamento le baja el azúcar. Y como no ha comido, su azúcar se baja tanto que el paciente pierde el conocimiento, que incluso podría llegar a convulsionar por solamente hecho de que está tomando medicamento y se ha olvidado alimentarse. De ahí la importancia de preguntar estas cosas. Enfermedades del pasado. Hay un montón de enfermedades que no tienen cura. La diabetes, la hipertensión, la artritis, el VIH y otro montón, ¿no? Son enfermedades que obligan a consumir medicamentos. El paciente está condenado a tomar medicamentos toda su vida para controlar la enfermedad, pero no tiene cura, ¿ya? Entonces, muy importante averiguar estos antecedentes.